Ferrol, la repercusión y sus apellidos. Déjame un segundo, Pepa, porque y muchos antepasados, ¿no? Y conectando con lo que ha dicho Juan, que es muy interesante, efectivamente la llegada de esta tecnología vanguardista a Ferrol fue enormemente interesante, entre otros, por ejemplo, pues para los cuerpos técnicos de la Marina, los maquinistas, ¿no? Sí, y los intendentes también, ¿eh? Se también potenciaron mucho por el tema administrativo y de gestión. Y eso queda reflejado, y en fin, ahí me comento un tema que hemos comentado tú y yo en algún momento determinado, queda reflejado en una publicación interesantísima que es el Boletín del Círculo de Maquinistas de la Armada, donde los maquinistas dan cuenta a través de artículos técnicos de todos estos avances que les entusiasman, que quieren estudiar a fondo, que quieren aplicar. Y bueno, allá está la colección de esta revista, que por cierto es la decana de las publicaciones gallegas. La decana. Gallegas. ¿Ah, sí? Decana. Y es el Boletín del Círculo de Maquinistas de la Armada. Revista técnicamente muy, muy interesante, ¿no? Pero hablando del aspecto social, y te voy a ceder enseguida la palabra, Alfredo, no, prefiero que habléis vosotros. Hay una serie de repercusiones muy importantes en esta ciudad que todavía están en el sustrato social, ¿no? Bueno, uno de ellos, evidentemente lo conocemos todos, es la repercusión que tiene el léxico británico en la ciudad. Bueno, todo Filispín, etcétera, etcétera, etcétera. El Racing. El Choni. Con el bisabuelo de nuestro concejal del Lantry, esa es una futbolista. Ah, sí, era futbolista. Sí, y el nombre del Racing proviene, según dicen algunos escritores, ¿no? Claro. Bueno, ese es un aspecto que efectivamente es conocido, ¿no? Hay pues una serie, hay un vocabulario ferrolano que identifica a los ferrolanos mundo adelante. Si tú un día te encuentras con una persona, deformados existentes. Si un día te encuentras a una persona por allí en la Patagonia y de pronto te dice, oye, tenemos que ir corriendo a todo Filispín, pues inmediatamente sabes que es de Ferrol. Y si tú le has entendido, él sabe que tú también eres de Ferrol. No es de Ferrol, es un Choni de Ferrol. Es un Choni de Ferrol. Ese vocabulario ha sido muy bien estudiado y, en fin, somos conscientes. Yo creo que es parte del acervo cultural de esta ciudad que hay que mantener. Pero hay otro aspecto muy interesante, y es que hasta principios del 19, Ferrol era una ciudad con un estamento social muy claro. Es decir, la Marina marcaba las pautas. Y dentro de la Marina, las pautas las marcaba, evidentemente, en los galones. Esta era una ciudad de almirantes, capitanes generales, capitanes de fragata, sargentos y cabos, ¿no? Esa era la escala social. Cuando llega la constructora trae a Ferrol 120, 130 técnicos muy bien pagados, todos con su bombín, su traje oscuro, camisa y corbata. Y su paraguas, ¿no? Todos ingleses. Y su paraguas, británicos. Sí. Británicos. Que son fruto exclusivamente del mérito profesional. De pronto en el astillero descubren nuestros obreros que un jefe de taller, que es un hombre que ha salido de la propia estructura obrera, es un hombre que gana más dinero que un capitán de navío. Y que además es más elegante, claro. Y que va con bombín, y que va con bastón, y que se codea con la alta sociedad. De hecho, los británicos traen a Ferrol, como hacen siempre, que se han establecido en cualquier lugar del mundo, pues traen el té de las 5, naturalmente, su propio colegio o escuela. Aquí hubo una escuela inglesa con 2 profesores, un profesor para los alumnos y una profesora para los alumnos, que estuvo la parte final del mercado, se ubicó en unos barracones. También trajeron consigo un club, el Club Victoria Club, ¿verdad? El club de los ingleses. Era un poco donde toda la alta sociedad quería saber qué es lo que pasaba allí. Mantuvieron un entorno muy hermético, es decir, no se mezclaron con la sociedad civil. No, ellos eran autosuficientes. Pero trajeron también a Ferrol la primera logia masónica, la logia masónica de San Juan. Naturalmente la trajeron porque la tenían ellos en su Inglaterra, en la ciudad donde vivían, y trajeron aquí la primera logia masónica. Trajeron también la afición al fútbol. Ellos crearon un equipo de fútbol que contendía con el Coruña y con otros equipos de fútbol de la zona, y era un buen equipo además, porque los británicos han sido siempre buenos jugadores. Y esto que he comentado al principio, ¿no? Trajeron algo muy importante, generaron el orgullo del obrero a través de la meritocracia. De pronto el obrero supo que un buen operario
terminaba siendo jefe de taller, y ese jefe de taller era socialmente algo equivalente a un gran elemento social de la ciudad de Ferrol. Esa meritocracia caló, y a partir de entonces los obreros, el entorno laboral adquirió en esta ciudad un lugar que hasta entonces no había tenido. Eso es algo específicamente británico. Y yo solamente recordarte, que has pasado perfectamente, lo has señalado, donde dentro de esos cuerpos que has señalado, el de máquinas es el que se atribuye todas estas cosas de ideológicas y también técnicas. O sea, son ingenieros navales, entre comillas, pero sí con conocimientos especiales matemáticos, y donde cala más la parte intelectual que nace lo que es las logias masónicas, etcétera, ¿no? Con una diferencia clara sobre el cuerpo general, que está más desprendido, es más ideológico, en otro aspecto de mando y tal. Vamos, rectificarme si no es así, sí, que alguna vez lo hemos comentado en nuestras tertulias, mucho más ¿no? profesional. Bien, en eso. Yo, no porque me toque, sino porque no me quiero olvidar de lo que habéis dicho, porque se puede traducir paralelamente, como es lógico. Primero hay dinero, estamos hablando de que se produce. No quiero entrar, que luego retomemos las maneras de organizar lo que tenemos de astilleros, que queda bastante transparente, ¿no? Pero se produce dinero. Y luego ese dinero, como decía al principio, en ese principio de 19, aparece arquitectura también muy dependiente de cosa que habéis dicho. Somos conocedores, evidentemente, del estilo victoriano, donde es todo el resumen clásico, neoclásico, y que aquí aparecen como requerimiento de esas casas nobles que yo antes citaba. Es decir, son casas de alquiler, pero con un requerimiento de usuarios que tienen esa cultura de Inglaterra, donde también los propios arquitectos se ven con posibilidad de demostrarla como algo apetecible, una casa noble, que las hay muchas, ¿no? Dentro de ese estilo que citábamos, ¿no? Bueno, pues, y luego también tema de técnicas, que no has citado, pero tú y yo hemos hablado muchas veces, cómo se incorpora la popa de los barcos, que yo te dejo, a la ciudad, es decir, a la ciudad, Coruña y Ferrol, ¿no? Como las galerías no son nada más que un elemento añadido, similar a la necesidad que los barcos, eso cuéntalo, que sabemos, sí. yo lo he aprendido de ti. La forma de los balcones. Voy a contar, y un poco en esa línea, pero me gusta mucho el aspecto social de todo lo que ocurre durante estos 30 años, ¿no? Uno de ellos es, estamos a principios del siglo XX, comienzan los movimientos dentro del obrerismo español, y naturalmente Ferrol tiene una de las mayores concentraciones obreras de España. La plantilla de la Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol oscila, lógicamente, con la carga de trabajo de los diferentes programas de construcción naval, pero la media está en el entorno de 2.000, 3.000, 3.500 trabajadores. Es una masa laboral muy importante que comienza a concienciarse desde el punto de vista sindical. Sindical. Aparecen en Ferrol los dos grandes sindicatos. Uno de ellos es el sindicato más importante, que es el sindicato de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores. Es el más importante en número de afiliados, por encima del que propone el entorno socialista, el entorno de la UGT, que se conoce en Ferrol como la Naval, que tiene un número de afiliados ligeramente inferior. En aquella época se conoce con bastante exactitud el número de afiliados dentro del astillero y arsenal. El 85% están afiliados a un sindicato. ¿El 85%? El 85%. Estamos hablando de una concienciación política muy importante. Naturalmente, eso da lugar a que a lo largo de todo este periodo se produzcan frecuentes enfrentamientos de los obreros a través de las organizaciones sindicales, que ya son muy potentes, con la empresa, con la patronal, con la empresa, con la Sociedad Española de Construcción Naval. Hay huelgas de una enorme virulencia. En algunas de ellas los obreros obtienen mejoras, en otras pues queda la situación, en fin, como estaba antes, porque el obrero tiene que volver efectivamente a trabajar, necesita el salario.
comienzan a aparecer, aunque tímidamente, los seguros del obrero, que le va a permitir pues una pensión de retiro, le va a permitir disponer de una pequeña cantidad en el caso de un paro. Pero esto es algo que todavía aparece tímidamente en la estructura de la Sociedad Española de Construcción Naval. O sea que Ferrol está en todos los estudios del desarrollo de los sindicatos y de los movimientos obreros en primera página. Estamos hablando de la industria que tiene una mayor concentración obrera. Y luego una cosa importantísima, abre la puerta al cosmopolitismo. O sea, Ferrol, con eso que hablas tú, con ese movimiento de ingleses, con esa ya no simplemente por la cuestión de marina, que puede venir mucha más gente, viene gente de Cádiz, de Cartagena, pero es que ya entra gente europea. Los modelos sociales... Ahí está, la clave del cosmopolitismo de la ciudad. Empiezan a cambiar. Claro. Es decir, aparece un modelo totalmente civil, que son estas familias británicas de alto nivel, con buenos salarios, y ellos son pues jefes de taller, o son, algunos de ellos también ingenieros, pero otros muchos son personas de alta cualificación técnica que tienen un excelente salario, muy elegantes en el vestir, traen la última moda procedente de Inglaterra y se convierten en un referente, en un modelo social. En un modelo social. No olvidemos que en Ferrol, por ejemplo, es muy normal que en los años 50, 60, cuando en el resto de España en el bachillerato se elegía el francés como idioma extranjero, en Ferrol se elegía el inglés. O sea, Ferrol era una ciudad avanzada, que miraba hacia Inglaterra por razones explicables a través de lo que estamos comentando, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Sí. Vamos un minuto a la publicidad y enseguida estamos con ustedes. Empezamos con el futuro.